Sí, bueno, este es un libro que no trata solo de Mazarrón, trata de la historia de la minería, del esplendor minero y del cambio social y cultural que hubo en tres ciudades que tienen mucho en común, que son Cartagena, La Unión y Mazarrón. Y tiene mucho de ilustración, de fotografía y bueno, ¿qué os puedo decir más? Tiene también texto y recupera un poco la historia de los tres municipios en ese momento, cómo había una burguesía minera que se produjo una gran fractura social con respecto a la clase trabajadora y cómo se transformaron las tres ciudades a raíz de aquel boom minero, de aquel boom industrial, que lo podemos situar entre la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Las imágenes lo que hacen es retratar cómo fue ese cambio y retratar la comunidad y todo lo que sucedió en aquel momento. Desde hace aproximadamente 2 o 3 décadas vengo indagando, revisando archivos oficiales, archivos particulares, algunas ferias internacionales y ese patrimonio fotográfico al final lo que requiere es tener divulgación, ¿no? Porque merece que se pueda disfrutar en todos los sitios y el fruto de esa divulgación pues es la idea de este libro. Bueno, la mayoría sí son originales y otras son los negativos originales, los cristales originales, con lo que le da una calidad bastante buena. Bueno, en la calidad tiene mucho que ver el diseñador gráfico José Luis Montero, que está presente también hoy en la presentación. No sabría destacarte ninguna. Bueno, concretamente esta noche vamos a hablar voy a hacer más énfasis en las de Mazarrón, lógicamente, pues la presentación es aquí en Mazarrón. Y hay una imagen que al final es una imagen de un político republicano radical de la primera década del siglo XX, que hace una visita a Mazarrón a dar un meeting. Y se podría encontrar cierto paralelismo entre este político que se llama Álvaro de Albornoz y el actual Pablo Iglesias, por decirlo así. Viene muchísima gente a visitar los republicanos radicales lo traen a Mazarrón y hay una fotografía que aparece en un rotativo de Madrid, que la descubrí de casualidad, y entonces recoge el momento en que este señor entra en Mazarrón por el portichuelo y casi 3.000 obreros van a recibirlo. O sea que esta imagen posiblemente sea de las más raras. Bueno, hay una parte de la publicación que la ha editado el Ayuntamiento de Mazarrón, ahora lo explicaré, otra parte que la ha hecho la Fundación Caja Murcia y otra parte la Academia Alfonso X el Sabio, y una parte que la he hecho yo también, y esa parte pues va a salir probablemente a partir de la semana que viene en las librerías. Y la parte del ayuntamiento me imagino que es para protocolo de la propia institución. Entonces, no obstante, si hay alguien que quiera adquirirla, pues la puede adquirir en las librerías. También quería decir que antes de empezar el acto se va a poner una pequeña introducción con una película que ha realizado Luis García Morales, y bueno, que va a ser como el aperitivo, que muestra un poco cómo se ha hecho. Sí, a ver, cuando veis una publicación de Mariano, evidentemente la expectación siempre sube, no solamente por la calidad de las publicaciones, sino por la persona. En esta ocasión, pues, se combinan varios factores. La minería es el nexo común de La Unión, Cartagena y Mazarrón. Como ya he dicho, esa fractura entre el siglo XIX y el siglo XX, que muchas veces nos preguntamos qué pasó en Mazarrón, precisamente en esa época, para que la gente se fuera a ese Mazarrón, y se explica muy bien. Pero además se combina con José Luis Montero, que también es un genio a la hora de editar publicaciones, y nos podemos acordar de las granadas de Pedro Cano y de los peces también, que son obras de José Luis y no podemos olvidarlo. Para mí es una combinación perfecta, los tres componentes, tanto la minería, que es el nexo común de Cartagena, La Unión, como repito, y Mazarrón,
José Luis y Mariano. Mariano es una figura destacada, no solamente por ser cronista oficial de la villa, sino que las publicaciones resuman calidad siempre y rigurosidad histórica, y siempre aprendemos de cualquier publicación que hace Mariano. Solo hay que ver la expectación que levanta cualquier acto que gira en torno a él y a cualquier publicación, y no lo habrá querido decir o no se acordará, pero yo solo recuerdo que no es la última, sino la penúltima, porque tengo pendiente un remake de algo que nos gustaría que fuese en breve, de una publicación que ya existe y que esperemos trabajar en breve en ello y que sea realidad dentro de poco. Efectivamente, esta noche nos hemos reunido aquí en la Casa de Cultura del municipio de Mazarrón, pues para presentar una obra más de nuestro cronista oficial de la villa y vecino, Mariano Guillén, en la cual pues conjuga algunas perspectivas, incluso las amplía de su resto de obras o las obras que ha editado hasta la fecha, incluso cambia también un tanto el contexto, pues ampliando el entorno de nuestro municipio pues también a las poblaciones vecinas de Cartagena y La Unión. Con esta obra lo que hace Mariano es contribuir una vez más a ese patrimonio intangible que es la memoria de un pueblo, la historia y el recuerdo que se puede perder con el paso de los años, y que con estas publicaciones pues lo que hacemos es para actualmente y en generaciones venideras pues ir imbricando pues lo que es esa memoria, ese recuerdo, esa historia de un pueblo que tuvo su esplendor, que cambió de actividad y que actualmente pues el que es nuestro municipio de Mazarrón. Agradecerle a Mariano, por supuesto, por su involucración, incluso pues la aportación que está haciendo desde hace ya años pues a esa historia, a ese recuerdo y a ese patrimonio que se queda ahí pues para generaciones futuras, que se pueda también disfrutar, aunque sea pues en esa índole. Por mi parte, darle las gracias a Mariano y que siga como hasta ahora y por muchos años. Gracias por vuestra asistencia a un evento que creo que con las circunstancias que estamos atravesando pues difícil de organizar, pero yo creo que se ha quedado muy bien organizado, cumpliendo con las medidas de seguridad y medidas sanitarias que nos imponen, y bueno, y vamos a disfrutar pues de lo que nos tiene preparado una nueva publicación de nuestro vecino Mariano Guillén. En primer lugar vamos a proyectar un montaje que Mariano ha hecho junto con Luis García Morales, nuestro amigo también del satélite de Mazarrón. Comenzaremos con la presentación, con la intervención del concejal, el primer teniente alcalde Ginés Campillo, José Luis Moreno, que es el Montero, que es el ilustrador, Mariano, y bueno, y cerraremos el acto pues agradeciéndolo todo. Buenas noches. Este no es un libro de viajes al uso. Tampoco se parece a los grandes volúmenes que surgieron al calor de la Ilustración a fines del XVIII, cuando aquellos primeros exploradores detallaron las ciudades con minuciosidad y relataron las tradiciones de sus habitantes. Más bien, es una travesía gráfica por calles y plazas en las que convive animado el vecindario, donde sentimos el griterío de la gente y participamos de la vida cotidiana. Para su elaboración hemos partido de una mayoría de imágenes inéditas que realizaron diferentes viajeros fotógrafos entre las últimas décadas del siglo XIX y el inicio del XX. Hay que tener en cuenta que desde la invención del daguerrotipo en 1840, la representación de la realidad se convirtió en un problema técnico, en tanto que los artistas buscaron una interpretación del entorno social siempre basada en parámetros tangibles. En ese sentido, los fotógrafos captaron las instantáneas midiendo luminosidad, calculando el tiempo preciso de exposición y situando su objetivo en el lugar estratégico donde podían encuadrar ese paisaje urbano que les parecía más interesante. El
resultado final es la visión de un instante irrepetible, congelado, que además nos traslada fugazmente al pasado introspectivo de cada uno de nosotros. Nuestro periplo viajero comienza sobrevolando la grandiosidad del puerto de Cartagena y su población, resguardada tras las murallas de Carlos III. Desde la distancia divisamos una especie de ciudadela defendida por castillos que coronan montañas y baluartes que protegen gruesas piezas de artillería. Junto a la pequeña dársena de botes se ubicaban los edificios más notables de la metrópoli. Son el viejo caserón municipal, la pescadería, el gobierno militar o el presidio. Pero sobre todo nos detendremos en las 3 bellísimas puertas labradas en piedra caliza que daban acceso a la ciudad. Las puertas del Muelle, las de Madrid y las de San José. También los improvisados reporteros de la época nos dejaron constancia de las visitas de Alfonso XII, de la reina regente y de Alfonso XIII, y fueron testigos privilegiados de señalados acontecimientos, como fue la inauguración del Palacio Consistorial en 1907, o el encendido del arco monumental de la Compañía de Meyer, un magnífico arco que daba la bienvenida al Real de la feria veraniega instalada en el Paseo del Muelle. Allí abrían sus pabellones las sociedades recreativas del Casino, del Ateneo, del Círculo Militar y del propio Ayuntamiento. Es evidente que Cartagena creció al compás del impetuoso ritmo que marcaba la industria minera y metalúrgica, pero también al comercio marítimo, a la estiva y desestiva de buques, al arsenal militar y por supuesto a la construcción naval. El progresivo desarrollo económico de aquellos años trajo consigo la irrupción del modernismo como modelo arquitectónico de la ciudad, sin olvidar el establecimiento del servicio de tranvías y la instalación de una portentosa fábrica de fluido eléctrico levantada en la Alameda de San Antón, que era capaz de abastecer a toda Cartagena y su extrarradio. Al mismo tiempo emergía el nuevo municipio de La Unión, un emporio minero que había logrado desgajarse de Cartagena en 1860, si bien nunca rompió sus lazos fraternales con la ciudad portuaria, sobre todo desde que fuera inaugurada la línea férrea que unía ambas poblaciones en 1874. Entre las imágenes más antiguas que hallamos del caserío de Herrerías, destaca una litografía del año 1871, donde se nos muestra el cerro de Santi Espíritu poblado de chimeneas. Son pequeñas fundiciones y hornos atmosféricos utilizados en la recuperación del plomo que contenían los antiguos escoriales romanos. Por otra parte, los fotógrafos locales Pedro Mancebo y Ángel Martínez detallaron con gran precisión el perfil de una ciudad que vivía con vehemencia la fiebre minera. Basten como ejemplo 2 retratos de estudio en los que varios propietarios y accionistas aparecen sentados a una mesa brindando por el descubrimiento de un potente filón. Otros cronistas gráficos de la época reprodujeron imágenes del puerto de Portmán, su primitiva fundición orcelitana y el fondeadero cubierto de pantalanes para carga de hierro magnesífero y descarga de carbón. En todo caso, el icono de la minería unionense sería el complejo industrial del Cabezo Rajao, compartiendo relevancia histórica con la poderosa maquinista de Levante, de la que aportamos una imagen grupal de todos sus empleados. En el ámbito meramente empresarial traemos a colación la figura de 2 personajes que siempre trabajaron por mejorar la ciudad. Se trata de Pío Bandosel y Andrés Teulón. No obstante, todo el protagonismo debe recaer en los mineros, explotados brutalmente por la voracidad de las compañías, víctimas de innumerables accidentes y siempre sometidos a durísimas represalias cada vez que participaban en huelgas reivindicativas. Así pues, cerramos este capítulo con la desgarradora fotografía del entierro del compañero Pedro López Bautista, trasladado a hombros por centenares de correligionarios tras ser velado en la Casa del Pueblo de La Unión.
La originariamente denominada Villa de Almazarrón se fundó en 1572 para la manufactura y comercio de la lumbre, aunque sus minas de plomo ya formaban parte de la provincia romana de Cartago Nova 2000 años antes. Más tarde, mediado el siglo XIX, renació la industria minera en la provincia de Murcia, pero no fue hasta 1871 cuando se supo de la riqueza que guardaba el filón prodigio en sus entrañas. En 1881 desembarcó la Compañía de Águilas y con ella llegaron contratados miles de migrantes almerienses para trabajar las 5 grandes minas del distrito que participaban de aquel filón descomunal: Santa Ana, Fuensanta, Impensada, Triunfo y San Carlos. No nos cabe la menor duda de que los conjuntos mineros radicados en los cerros de San Cristóbal y Perules albergaban el mayor cúmulo de riqueza en plomo y plata por metro cuadrado de toda la región de Murcia. Pero más allá del desarrollo industrial y urbanístico de la villa, cuya fisonomía cambió radicalmente, también nos hacemos eco del estigma que supuso el trabajo infantil en los acarreos de mineral, de los dramáticos accidentes por inhalación de gas carbónico o de la constante lucha de los mineros por conseguir unas condiciones de trabajo más dignas. De hecho, cerramos este trayecto visual por Mazarrón con una imagen de prensa que recoge la llegada del activista radical y diputado nacional Álvaro de Albornoz, presto a participar en un mitin político en el Teatro Circo. A pesar de todo, Mazarrón casi siempre salió mejor parado que otros distritos ante las sucesivas crisis por bajadas en el precio de los metales o subidas de impuestos. Las secuelas serían mucho mayores en Cartagena o La Unión, pues allí abundaban las pequeñas empresas familiares, partidarios locales o compañías de poca monta. No fue el caso de la poderosa Compañía de Águilas, que tuvo en Mazarrón su joya más preciada, la más productiva y en donde levantó sus mejores instalaciones mecánicas, o el de la Compañía Metalúrgica de Mazarrón, ubicada en el puerto, que llegó a importar material del lejano continente australiano para alimentar sus insaciables altos hornos. Buenas noches a todos. Bueno, después del vídeo de presentación de esta presentación de este libro, nuevo libro de Mariano Guillén, la verdad es que decía antes ante los medios que se conjugaban varios factores, ¿no? La publicación de un libro de Mariano siempre trae una atracción especial a los mazarroneros, no solamente por el hecho de ser el cronista oficial de la villa, porque además creo que es la persona idónea para ese cargo y lo ha demostrado durante muchísimos años. Además, yo recuerdo el año que hizo el pregón de las fiestas, que se le calificó de hombre renacentista, precisamente por esa versatilidad que tiene de dominar distintos artes de las humanidades, pintura, escritura, muchísimas cosas, ¿no? Es una suerte para todos los mazarroneros que tengamos una persona como Mariano Guillén aquí en Mazarrón, porque ha dinamizado, ha divulgado el pasado del municipio, lo ha puesto en valor, nos ha hecho ver cosas que gente del municipio no sabíamos, no contemplábamos, nos ha abierto la mente, los ojos en muchos de los aspectos de la sociedad del municipio, nos lo sigue abriendo con este libro de hoy, y además con el nexo común de la minería y enlazando 3 ciudades distintas pero muy parecidas como Cartagena, La Unión y Mazarrón, con ese nexo común de la minería. Y decía Mariano a los medios antes que precisamente ese salto del siglo XIX al siglo XX, donde todos los mazarroneros nos preguntamos qué pasó en Mazarrón para que la gente se fuera del municipio, pues está en ese libro. Y no solamente con imágenes, sino con datos fidedignos. Siempre se aprende de un libro de Mariano, y yo me podría aquí dedicar a leer la biografía de Mariano, las publicaciones, que es doctor en antropología, hace unos años que lo recuerdo muy bien.
me podría dedicar a ensalzar su persona, su formación, su humanidad, su cercanía, su disposición para el municipio siempre dispuesto a que cualquier iniciativa cultural sea una realidad del municipio y darle esa capa, esa envoltura de calidad a la cultura del municipio. Pero creo que es mucho más importante decir que estamos ante una nueva publicación de Mariano, que además conjuga, como decía antes, 3 ciudades distintas pero unidas por la minería, Cartagena, La Unión y Mazarrón, con 2 artistas, que es José Luis Montero, que también tiene mucha culpa en esa calidad de este libro y en muchísimas publicaciones del municipio, y lo decía antes también, como las granadas de Pedro Cano, el catálogo de peces de Pedro Cano, y nos ha dado muchísimo también al municipio José Luis, indirectamente y directamente con esos catálogos. Creo que la unión perfecta, y no me refiero al pueblo, de una publicación de calidad, tanto por los contenidos como por la exposición. Le he dicho antes, delante de los medios a Mariano, y le he hecho el compromiso, porque lo teníamos hablado, tanto Juan Calvento como Mariano y yo, de ese compromiso de reeditar, de hacer un remake de ese libro que es de obligado cumplimiento para todos los mazarrenos, que es Mazarrón 1900, que en 2022 cumple 25 años de su edición. Hay que reeditarlo, hay que actualizarlo, hay que hacerlo mucho más grande, y que Mazarrón, no solamente por esa parte que ya está editada en ese magnífico libro, que repito, de obligado cumplimiento para todos los mazarroneros, siga siendo mucho más grande todavía. El Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura está a disposición de Mariano, y lo sabe, y lo digo aquí públicamente, pero no por nada, por hacer el compromiso de él, para que en 2022, cuando haga los 25 años de Mazarrón 1900, se vuelva a reeditar ese libro con muchas mejores condiciones, con mucho más contenido, y lo que él crea y disponga necesario para ese menester. Así que solo me queda felicitar, darle la enhorabuena a Mariano, a José Luis Montero, y a todos ustedes darles las gracias por venir una vez más a un acto de cultura, que creo que hemos sido ejemplares este verano, tanto en la organización, en la programación y en el desarrollo de todas las actividades que se han desarrollado, tanto en el Mirador de Bahía como en las agresiones de Abornuevo. Muchas gracias a todos por participar en aquellas, en esta y en las futuras. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a quien me ha dejado el atril inmaculado. Yo estoy gratamente sorprendido porque estamos aquí celebrando un nacimiento y yo me esperaba que esto iba a ser una cosa en petit comité. A mí me han hecho una encerrona, yo no soy una persona de estar en un atril hablando, yo estoy acostumbrado a estar delante de un ordenador y dándole forma a las cosas. Llevo ya 40 años en esta historia y yo lo único que hago es poner orden. O sea, cuando la gente me pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Digo, no, yo solamente me dedico a poner orden. Y cuando alguien me llega y me dice, esto es lo que tengo, yo quiero mostrárselo al público, pues entonces yo me peleo con él, que él me ha peleado poco, y le pongo orden. La culpa de que nos conozcamos es de un señor del siglo XIX, que es Gustavo Gilman, porque Mariano vio un trabajo mío, este es un ingeniero que seguro que habéis visto una obra suya, que construyó el Hornillo de Águilas, un ingeniero inglés que vivió 25 años en Águilas, y vio un trabajo mío que había hecho para el archivo y un amigo común nos presentó. Yo creo que nos caímos bien desde el principio, creo que no hemos tenido ninguna discusión, que ya es raro. Y yo tengo que empezar esto con una duda que me corroe, Mariano. ¿Qué es la C de tu nombre? Carlos. Ah, vale, es que lo he puesto montones de veces en el nombre, tal, no sé qué, y digo, tengo una duda que se la tengo que preguntar. Bueno, esto en realidad no es un libro de fotos. Esto es una historia viva de la costa de Murcia, en la cual hemos generado una percha donde Mariano ha ido colgando una serie de contenidos y no un catálogo al uso. Cuando lo veáis,
no nos hemos dedicado a poner un texto larguísimo y aburrido y después las fotos al final, sino que hemos imbricado un trabajo en que todo se va jugando, tanto texto como fotos. En realidad es una línea que recorre la costa, una línea de vida, y yo normalmente os tengo que confesar que yo edito mucho y no me leo todo lo que edito porque sería imposible. Y en este caso sí he ido teniendo la curiosidad y conforme he ido trabajando me he ido leyendo un poco todo el texto y me he ido empapando un poco de la historia, tanto de Mazarrón, de la Unión como Cartagena, en esa transición del siglo XIX al siglo XX. Yo os lo recomiendo porque ahí está siempre la tentación en estos libros de pasar las páginas y ver las imágenes y recordar cómo eran los sitios, pero los textos que acompañan esas imágenes nos van a explicar mucho cómo fue la vida en ese momento. Yo no sé muy bien cómo contaros cómo abordé el trabajo, porque para contaros eso tendríais que coger el libro y decir, mirar, esto es el resultado final, ¿no? Lo que sí sé es que el virus, si ha tenido algo bueno, es que nos ha permitido trabajar con cierta tranquilidad, porque como había poco trabajo, nos hemos permitido ir y venir y comentar y hacer retoques. Hemos retocado muchísimo, ya él retocó mucho sus fotos y yo me he dedicado una gran cantidad de tiempo a sacar todos los detalles y poder descubrir cosas que en fotos que veréis en el libro reproducidas a toda página, que son fotos de este tamaño y que yo hasta me he sorprendido de los detalles que hemos sacado. El resultado son 240 páginas de historias, de intrahistorias, y que yo creo que el que mejor puede explicarla es Mariano. Yo, como os decía al principio, solamente me he dedicado a poner orden y que cuando abordéis el tenerlo en las manos el libro, penséis, hombre, esto se puede ver y está ordenado. Yo solamente tengo una postdata a esta intervención. Gracias por trabajar conmigo, porque yo creo que nos hemos entendido muy bien, Mariano, y espero que sigamos entendiéndonos. Yo también. Pues, sin más, te dejo a ti tu labor. Muy bien, pues muchas gracias, buenas noches, gracias por vuestra asistencia, en especial a quienes os habéis desplazado desde otros lugares de la provincia, máxime teniendo en cuenta las condiciones un poco lamentables sociosanitarias por las que estamos atravesando y que muy pronto esperemos que se superen. En primer lugar, quiero mostrar mi gratitud a la Corporación Municipal, que está representada hoy en la mesa por el alcalde Gaspar Miras y por el concejal de Cultura Ginés Campillo, por su colaboración en la edición del libro y, por supuesto, la presencia en la mesa de José Luis Montero, que ha hecho, a mi modo de ver, un trabajo excepcional y tanto en la maquetación como en el tratamiento de la fotografía. También tengo que resaltar las colaboraciones tanto de la Fundación Caja Murcia en tan difíciles momentos como de la Academia Alfonso X el Sabio, institución a la que me honro en pertenecer y representar como mazarronero. Por último, también quiero agradecer a los medios de comunicación local la asistencia al acto, muy señaladamente a Luis por el trabajo que hemos visto, que hemos visionado del vídeo. A continuación intentaré explicar brevemente el porqué de este libro, titulado Cartagena, la Unión Mazarrón, viaje por la costa de Murcia en los umbrales del siglo XX. Este libro surge por dos motivos. De una parte, pues ya son casi 2 décadas de intensa búsqueda, tanto en archivos oficiales como en archivos particulares, en librerías. Una búsqueda, yo casi diría que patológica, por encontrar imágenes del pasado.
En una segunda fase he sentido la necesidad, yo también más bien diría la obligación moral que tenía de divulgar estas imágenes y mostrarlas, compartirlas con todos por medio de este libro. Desde mi punto de vista, las fotografías a veces muestran mucho más que una imagen cotidiana. Hay veces que retratan el alma de una comunidad, instantes que podemos considerar que están congelados en el tiempo y que nos ofrecen la posibilidad de su estudio para conocernos mejor. Si no, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensaríamos de esta fotografía? Podría ser cualquier sitio que conocemos, podría ser Mazarrón, podría ser Cartagena, podría ser Cuevas, ¿qué importa? Son nuestros antepasados, nos están inquiriendo con su mirada, preguntándose y preguntándonos por las mismas cuestiones que nos están afectando hoy, las que nos atormentan, la enfermedad, la precariedad laboral, el dolor o la eterna incertidumbre ante la vida y la muerte. Pero ¿por qué he elegido Mazarrón, Cartagena y La Unión? En realidad se trata de tres ciudades que tienen mucho más en común de lo que parece. Me explicaré. En este mapa se ve claramente una cadena montañosa costera que va prácticamente desde Cabo de Palos hasta las estribaciones de la Sierra de las Moreras. Pues bien, a nivel subterráneo, los tres municipios están surcados, digamos, vamos a decirlo así, de forma telúrica por una red de filones que han servido para que desde el principio de la humanidad hayan surgido unos cabezos, unos cerros volcánicos en los que, por ejemplo, el cabezo de San Cristóbal y los Perules, que está aquí cerca, tenemos en La Unión el cabezo rajado y tenemos también el cabezo agudo. Son cabezos o montañas que yo calificaría como mágicas, porque las primeras civilizaciones se han engendrado o se han originado alrededor de estos cerros que eran realmente montañas metálicas. Más tarde, entre los siglos XVI y XVII, esta misma conexión entre Cartagena y La Unión continuó con el alumbre. En el mapa que estamos viendo vemos la proximidad de la costa del litoral murciano con el norte de África. Y durante el tiempo que duró la explotación del alumbre, Cartagena y Mazarrón, no así La Unión porque todavía no existía, estaba incluido dentro de Cartagena, sufrieron una serie de asaltos de los piratas norteafricanos y Cartagena, junto con Mazarrón, hubo una ayuda mutua para intentar resolver este problema. De hecho, Cartagena siempre avisaba de los asaltos de Berbería a Mazarrón. Sin embargo, tengo que decir que el cénit, el punto álgido de toda esta historia se alcanzó entre el último tercio del siglo XIX y la primera década del siglo XX. El motivo claramente es la revolución industrial, que transformó estas tres ciudades en tres distritos mineros de primer orden a nivel europeo probablemente. En este aspecto, otra vez, las tres ciudades volvieron a unirse y esta vez fue por el tema migratorio. Tanto Cartagena como Mazarrón y La Unión recibieron a miles y miles de almerienses. La mayoría de ellos embarcaban en el puerto de Carboneras, llegaba a Cartagena y luego eran reasignados en los tres distritos mineros. Estamos hablando de un trasvase cultural que ha llegado hasta nuestros días, porque casi todos los que vivimos a caballo entre estas tres ciudades tenemos algún ascendiente o vínculo familiar con Almería. De hecho, muchos de los cafés cantantes que se instalaron en Mazarrón, en La Unión y en Cartagena son los precursores del actual cante de las minas. Un ejemplo de este ciclo entre Almería, La Unión y Cartagena lo constituye un personaje muy interesante, que es este que están viendo en esa imagen. Se trata de Don Pío Bandosel. Pío Bandosel
nació en Almería, en una pequeña población de Almería que se llama Alhama de Almería, y muy joven emigró, como tantos otros, a La Unión, y allí empezó a progresar económicamente hasta el punto de que compró varias fundiciones. En una palabra, se hizo rico. Hace pocos años, gracias a una publicación de su bisnieto, nos hemos enterado de que esa riqueza que alcanzó en La Unión precisamente provino de Mazarrón, porque en Mazarrón fue el arrendador principal de la mina Talía, y la mina Talía le sirvió para fundir el plomo en sus fundiciones de La Unión. Por último, cuando estaba en lo más alto de su riqueza, se fue a Madrid a vivir, ya se le quedó pequeño Murcia, y allí en Madrid contactó con las personalidades más importantes del momento. Esta es una fotografía, es el tercero de pie por la derecha, y está nada menos que con don Emilio Castelar, el presidente de la República. Pío Bandosel no llegó a ser diputado, era un político, era del Partido Republicano, y llegó a trabar gran amistad con todos los políticos más importantes de Madrid. Al final de su vida se compró una mansión en Cartagena, con lo cual cerramos este ciclo de Almería, La Unión, Mazarrón y Cartagena. Pero el caso de Bandosel no es ni mucho menos una excepción. Al contrario, el circuito de las tres ciudades será constante en todo este periodo histórico. En resumen, lo que quiero decir es que este libro lo que intenta es retratar la edad de oro de estas tres ciudades. Dentro de una época apasionante, tal vez como diría o como dijo el cronista de La Unión, Asensio Sáez, se trate de una época alucinante, pero está marcada por toda clase de excesos, sobre todo por los excesos de una burguesía minera enriquecida, que no quiso ver nunca ni la miseria ni la fractura social que estaba creando. Sirvan de ejemplo dos mansiones colosales edificadas en aquella época. Esta que están ustedes viendo es la casa, el famoso hotel de don Ginés Granados, aquí en Mazarrón. Tengan en cuenta que, según afirmaba la leyenda, la mansión tenía tantas ventanas o puertas como los naipes de la baraja. Y se construyó para él solo, él vivió solo en aquella mansión, hasta que falleció y desgraciadamente sus herederos la demolieron. Y esta otra, que también es fruto de aquella época, es la mansión particular de don Joaquín Peñalver, más conocido como el Piñón por su estatura. Es el actual ayuntamiento de La Unión. Bien, para finalizar voy a hacer un breve resumen de las tres partes en las que se divide el libro, dando unas pinceladas de algunas de las fotografías más interesantes. En referencia a Cartagena, por ejemplo, aquí están ustedes viendo una imagen del puerto, del inigualable, diría yo, puerto de Cartagena, único en su género, un auténtico fortín defensivo. Esta fotografía posiblemente sea de las más antiguas que se conocen de Cartagena. Es obra de un fotógrafo llamado Clifford, que acompañaba a la reina Isabel II en sus viajes. En este caso, se trata de la visita que hizo a Cartagena en 1862 y todavía podemos ver cómo el agua tocaba las murallas no estaba todavía el muelle Alfonso XII, y el castillo de la Concepción todavía conservaba el denominado macho o torreón central, y nos da una idea muy, muy general de que Cartagena era realmente una plaza fuerte. Esta otra imagen está realizada por un viajero de la época, y está tomada precisamente el día anterior a la inauguración del Palacio Municipal de Cartagena. Todavía se ven los andamiajes, la decoración con los reposteros. Hay movimiento en la calle. El día siguiente giró una visita el rey Alfonso XIII, que tenía previsto tener unas conversaciones con el rey de Inglaterra, y aprovechó para inaugurar el Palacio Consistorial de Cartagena. La siguiente imagen es también única, mítica. Es el momento, el instante en el que comienzan a demolerse
una de las 3 puertas fantásticas que tenía la ciudad de Cartagena. En este caso es la puerta del muelle. Hay que contextualizar este hecho, parece un acto terrorista casi, pero bueno, se ven perfectamente los albañiles que están subidos en la muralla. Se trataba de liberar a Cartagena de un cinturón de piedra que la rodeaba en aquel momento. Había muchas epidemias de cólera, Cartagena estaba completamente encerrada, no corría el aire y no podía expandirse tampoco, de construirse ningún edificio. Entonces el ayuntamiento al final consiguió del estamento militar el permiso para derrumbar, para demoler las murallas. Y este es el día en que comienza esa demolición en el año 1900. Esta es una imagen de uno de los pabellones que se instalaba en las maravillosas fiestas que se celebraban en el Paseo de Cartagena. Cada arquitecto diseñó uno de los pabellones. Este pabellón lo diseñó el arquitecto Tomás Rico Valarino. Bueno, abrían a finales de julio. Cada uno tenía un restaurante detrás, tenía un arco monumental de luz. Concretamente, este fue inaugurado en agosto de 1902 con el encendido de 2.500 bombillas. Respecto a la Unión, voy a elegir esta una de ellas, que es uno de los grabados más antiguos que se conoce de cómo era el pequeño municipio de la Unión. Como verán ustedes, está justo debajo de otro cabezo, cerro mítico, que es el cerro de Santi Espíritu, y como verán abundan las chimeneas porque ya desde el principio se empezaron a fundir las antiguas escorias romanas que abundaban en aquel lugar. Y esta es una fotografía que dice mucho de cómo eran los empresarios mineros de la época. Han ido a un fotógrafo de la Unión que se llamaba Pedro Mancebo, han puesto una mesa, han abierto una botella seguramente de brandy y están celebrando posiblemente el descubrimiento de algún filón. Y lo más curioso es que están brindando también los niños. Esta otra está hallada en Almería y son 2 parejas. Yo intuyo que son de la colonia almeriense que pronto se integró a vivir en la Unión. Han progresado, ya sus ropas delatan que hay una mejoría económica. Han llegado a un lugar que no conocen y, bueno, ya forman parte de la comunidad social de la Unión. Esta otra es la imagen que vimos al principio. Es una imagen aterradora, pero es muy interesante. Se trata del entierro de un activista minero. Su cuerpo debió ser velado la noche anterior en la Casa del Pueblo de la Unión y una multitud lo traslada al cementerio. Supongo que el fotógrafo se situó a unos metros de la puerta, levantó su trípode y en el momento que fue a echar la foto todos giraron la cara hacia el objetivo y salen mirándonos a nosotros realmente. Es la fotografía que ha elegido José Luis para la primera foto de la portada y, bueno, la fotografía me parece francamente buena. Bien, y ya concluimos con Mazarrón. Esta imagen es del cabezo del faro, pero prácticamente no hay nada, hay simplemente 2 pantalanes. Ahí surge la historia del puerto de Mazarrón, porque a partir de mediados del siglo XIX, la famosa familia de los Gómez, capitaneada por don Ignacio Gómez, es el que monta una fábrica de esparto, después monta 2 fundiciones, comienza el comercio de cabotaje en el puerto de Mazarrón y surge la población del puerto de Mazarrón. Esta foto es de unos años después, pero ya denota que hay movimiento en el puerto, aunque como verán ustedes no hay nada, solamente está el faro. Esta otra es una imagen muy romántica, son las salinas. Las salinas junto a la fabricación del esparto y bueno, mucho después la minería, pero en realidad la pesca, la fabricación del esparto y las salinas fueron los 3 pilares fundamentales con que se desarrolló la vida en el puerto y posiblemente también en Mazarrón, en ese intervalo que hubo entre el alumbre y la minería. Es una imagen desgraciadamente irrepetible. El agua se formaba
una laguna natural que se formaba en la depresión litoral que había entre el mar Mediterráneo y la Sierra de las Moreras, y los atardeceres en este lugar eran ciertamente inolvidables. Esta es otra imagen bastante desconocida. Están trabajando las salinas, son principios del siglo XX. Ahí, no sé si divisan ustedes al empresario que está debajo de un paraguas, a la derecha, y los salineros, los trabajadores, están cargando la sal en sacos, justamente en un lugar donde hoy podríamos situar la playa de Henares aproximadamente. Esta foto, la grandeza que tiene, no tiene mucha calidad. La verdad es que estuvimos a punto de no incluirla, pero es muy interesante porque se trata de la grúa de la playa de la Grúa. Mucha gente piensa que la playa de la Grúa es un puerto romano, pero en realidad ya desde mediados del siglo XIX las canteras de piedra que hay en aquella zona, se trabajaba la piedra, básicamente la arenisca, pero también la caliza, y se embarcaba mediante la grúa, se embarcaban en barcazas y esta piedra se exportaba a la ciudad de Cartagena. Gran parte del arsenal de Cartagena está hecha con esta piedra, y si van ustedes hoy todavía por ahí, todavía quedan sillares de la playa de las canteras, los últimos que se quedaron, lo que no está en la grúa. Esta ilustración la he puesto porque simboliza muy bien el esplendor minero, el fulgor, el modernismo, la eclosión de la minería en Mazarrón, el ayuntamiento que acaba de terminar, hay edificios ya de 3 plantas, las chimeneas que están humeando, está también la espadaña antigua de la iglesia de San Antonio con sus 5 campanas, y sí que nos da ese aspecto de ciudad populosa y ciudad industrial que llegó a ser Mazarrón en aquel momento. Aquí podemos ver, pocos años después de estar inaugurado la Casa y Consistorial de Mazarrón, cómo se celebraban los actos del Día del Corpus. Los 2 párrocos de las sendas parroquias de San Antonio y San Andrés están ataviados con las capas pluviales. Está la custodia, la Virgen una imagen pequeña de la Purísima, y a la izquierda de la imagen pueden ver ustedes a la Corporación Municipal, el poder terrenal simbólicamente situado a la derecha del poder divino. Es una foto muy antropológica. Esta es la mina San Pedro, que es una mina que no es muy conocida en Mazarrón. Esta imagen tampoco era conocida, pero también nos sirve para ver claramente cómo funcionaba. Es una chimenea, una casa donde está la máquina de vapor, el castillete que sirve para bajar a la profundidad, y luego hay un pequeño almacén. Básicamente todas las minas funcionaban igual. Esta es una imagen que José Luis Moreno no me dejó incluir en el libro, posiblemente en otro libro irá, porque es una imagen que está deliberadamente fuera de la realidad. Es una imagen que la he creado yo a partir de una imagen del siglo XIX. La he oscurecido hasta el punto de que es de noche, realmente no era de noche. Le he incluido la luna, he incluido en el camino que lleva a la mina de la Aguja las farolas que hubo en aquel momento, y lo que quiero trasladar con esta imagen es que las minas trabajaban de noche y de día. Eran 3 turnos de 8 horas y siempre había una hilera de mineros que estaban subiendo y bajando por ese camino. Bueno, como es una imagen ficticia, pues al final no la hemos puesto, pero sí que creo que ilustra bastante cómo era la vida entonces en Mazarrón. Esto es un grupo de mineros que llevan los equipos que compró la Compañía de Águila para bajar a las minas cuando se producían lo que se producía tan desgraciadamente, que eran las invasiones de gas carbónico. Son equipos de oxígeno. La Compañía de Águila siempre estuvo a la vanguardia de todo lo que salía. De hecho, fue presentada en la exposición de minería que hubo en Murcia en el año 1900 y se llevó la medalla de oro, aunque yo me temo que más que otra cosa hubiera servido para extraer a los cadáveres, porque cuando se producía una invasión de gas carbónico tardaban 5 o 6 días en extraer el gas, y la familia lo que quería era recuperar el cadáver. Entonces con estos equipos podían bajar a hacer esa terrible función.
He puesto esta fotografía porque sorprende ver cómo hubo un momento en el puerto de Mazarrón que llegó a convivir la industria metalúrgica absolutamente contaminante. Vemos en el fondo las chimeneas de la gran fundición metalúrgica de Mazarrón. Convivió la industria metalúrgica, convivió la pesca, que la vemos ahí en unas barcazas, y vemos un kiosco de helado y de cafetería, que es el famoso kiosco Ballesta, y ya vemos un coche en la primera década del siglo XX. Entonces están conviviendo. Hoy casi sería impensable que hubiera una fábrica de fundición en primera línea de playa, pero en aquel momento sí la hubo. Este es el kiosco Ballesta, que estaba en la orilla del mar. Había 3 kioscos en toda la playa del puerto, y abrían en verano porque empezó a haber afluencia de turistas. El turismo surge a finales del siglo XIX como una industria, reservada a la gente más pudiente, lógicamente. Y cierro con esta imagen, que es una imagen que no tiene mucha calidad porque está sacada de un periódico que encontré en Madrid. El periódico se llama La Noche, y vi que estaba subtitulado Llegada de don Álvaro de Albornoz a Mazarrón. Concretamente llega en 1912, el 9 de diciembre de 1912. Arriba se aprecia un coche de caballo. Ha llegado este político, que es un líder del Partido Republicano Liberal, lo que hoy podríamos comparar de cierta manera a Pablo Iglesias. Es un aguerrido defensor de la clase trabajadora, y en aquel artículo habla de que 3.000 obreros, 3.000 mineros fueron a recibir a Álvaro de Albornoz. De ahí fueron a la pensión, a la fonda de las 4 esquinas, donde se quedó instalado don Álvaro, y una hora después subió hasta el Teatro Circo, donde hizo un meeting con un lleno a reventar, y tuvo un éxito clamoroso en aquel momento. Esto nos da una idea de la importancia que tenía Mazarrón en aquel momento, que llegó a traer a este personaje a dar un meeting a Mazarrón. Y bien, con esta imagen quiero terminar. Quiero volver a agradecer al Ayuntamiento su colaboración. Quiero volver a agradecer a José Luis, porque gran parte de la calidad que yo creo que atesora el libro es de la fotografía. Y quiero volver a darle las gracias a ustedes por la asistencia, y si cuando termine el acto alguno quiere hacerme alguna pregunta, estaría encantado en responderle. Muchas gracias. Autoridades regionales, municipales, cronista oficial de la villa, amigas y amigos que nos acompañáis aquí esta noche. Gracias a todos por haber asistido hoy a la presentación del nuevo libro de nuestro cronista oficial de la villa y vecino, Mariano Carlos Guillén Riquelme. Con este nuevo trabajo, Mariano Guillén vuelve a compartir con nosotros el enorme conocimiento que tiene sobre nuestra historia. Fruto de años de investigación, su trabajo resulta fundamental para la recuperación de la memoria colectiva de nuestro municipio, poniendo en valor nuestro patrimonio y nuestra identidad. En esta ocasión, y por primera vez, su obra se extiende más allá de nuestro territorio y nos narra desde una perspectiva común la historia que nos vincula a las poblaciones vecinas de La Unión y Cartagena. Nos recuerda el vínculo que tenemos con nuestro entorno más cercano y todo aquello que nuestro pasado nos une, y que no es solo un importante pasado minero, sino los cambios sociales y culturales que aquella época trajo consigo a toda nuestra comarca. Con esta obra, Mariano nos da otra oportunidad de seguir profundizando en nuestro pasado y conocer nuestra historia, ahora desde una perspectiva y un contexto más amplio, integrados en un contexto social
y económico que engloba a todo el sureste minero y que contribuyó no solo al crecimiento de Mazarrón como enclave fundamental en la industria de la época, sino que también forjó nuestra identidad y las bases de la sociedad que hoy disfrutamos. Un trabajo eminentemente gráfico, editado por José Luis Montero, que contribuye a profundizar en el conocimiento de nuestra tierra y nuestro entorno a través de imágenes de un alto valor histórico y documental, que nos ayudan a entender aquella época de esplendor y de la que Mazarrón aún conserva un rico patrimonio histórico, que estamos obligados a proteger y a poner en valor. También una necesaria ventana al pasado, la memoria de una época difícil para la mayor parte de la población, para las familias trabajadoras que también fueron víctimas de aquellas duras condiciones de trabajo, la mano de obra infantil, los accidentes, las enfermedades y epidemias o la contaminación de la industria. Como alcalde de Mazarrón, quiero recomendar a todos los mazarroneros y mazarroneras y vecinos que puedan acceder a este libro, que lean el trabajo de Mariano Guillén para conocer mejor la memoria histórica de nuestro pueblo, con la que seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento con el firme compromiso de ponerla en valor y darla a conocer dentro y fuera de nuestro municipio. Todo municipio nace de unas raíces y este libro es un ejemplo de ello. Muchas gracias por tu excelente trabajo, Mariano, y a vosotros y vosotras, mil gracias también por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Pregunta, ¿cuántos años estás coleccionando estas fotografías y cómo las has conseguido? ¿Funciona esto? No. ¿Me oye? Sí. Pues aproximadamente 20 años, sí. Algunas las he conseguido comprándolas, otras me las han dejado y he copiado, y otras las he copiado de archivos. Pero sí, 20 años. Sí, sí, un vicio como otro. La fotografía que hemos visto de las Salinas. No te oigo, no te entiendo. La fotografía que hemos visto de las Salinas está hecha desde el Cabezal del Faro. La de las Salinas está hecha desde el Cabezal del Faro, sí, efectivamente, sí. Sí, desde donde estaba la fundición, sí. No sé ahora mismo cuál es. Sí, está hecha desde el Cabezal del Faro, sí. Eso yo creo que es parte de la fundición. Es de la fundición Santa Elisa. Sí, señor, sí. Exactamente, Puerto Piojo, sí. Muy bien, pues ya está, ¿no? Lo damos por concluido el acto.